Jesús está saliendo con sus discípulos después de haber tenido una noche terrible. Acaba de decirles que se va a ir. Acaba de lavarles los pies. Ellos están tristes, Él está triste, todo el mundo está triste. Judas acaba de salir, ¿por qué? Porque lo traicionó. Pedro le acaba de decir a Jesús, aunque me maten, yo nunca te traicionaré. Y Jesús le dice, no, sí lo vas a hacer en unas cuantas horas. El ambiente es pesado. Y Jesús les dice la semana pasada, levántense, nos vamos de aquí. Ya tenemos que salir. Y empieza el camino hacia el lugar donde Jesús va a experimentar sufrimiento y dolor antes de experimentarlo físicamente. Ahí lo va a experimentar emocionalmente y espiritualmente. En ese camino van a tener que pasar posiblemente frente al templo. El templo que es el lugar de celebración del día, porque recuerden, esta es la noche de la celebración de la Pascua. Todo el mundo está de fiesta. Las puertas del templo están completamente abiertas para las personas que han querido venir para traer sus corderos para el sacrificio. Hay luces por todas partes esa noche, lámparas encendidas, y parte de esas lámparas están mostrando uno de los elementos más importantes para la vida de Israel. En la puerta principal hay labrada una viña llena de frutos y llena de ramas, que significa Israel. Y posiblemente Jesús la ve y piensa, casualmente voy a un lugar que se llama Getsemaní, que es un jardín donde hay plantadas viñas también. Y es entonces cuando posiblemente en silencio, con la amargura del corazón que tiene cada uno, con la pesadez del ambiente que han sufrido durante la cena, ellos empiezan a caminar. Y es en el silencio cuando todos notan la viña en la puerta del templo. ¿Por qué? Porque Jesús está mirándola. Porque fijamente se queda viendo este símbolo nacional. Y es ahí cuando dice, yo soy la vid verdadera. Capítulo 15 de Juan es en el que estamos hoy. Hoy vamos a hablar acerca de ese camino hacia el Getsemaní. Ni siquiera el camino a la cruz todavía, el camino hacia el Getsemaní. ¿Y qué pasa en ese proceso, en ese lapso de tiempo? ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero que pasa es esto. Jesús declara su último yo soy. La última declaración del nombre de Dios impuesto a sí mismo. Y es que la vid, cuando él dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, versículo 1 del capítulo 15, lo que está diciendo Jesús de alguna manera es, hay una separación de elementos, hay una separación de símbolos. Porque hasta ahora la vida ha sido un símbolo, el símbolo de Israel. En el Salmo 8:9, la Biblia está llena de versículos que nos dirigen hacia este simbolismo de Israel siendo como una viña. Pero el Salmo 8, versículo 9 dice, de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste, le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Está hablando de Israel. Está hablando de cómo Dios tomó a Israel y la sembró. Y le da el simbolismo de una vid. Pero al decir Jesús, yo soy la vid, está haciendo una declaración de identidad. Está diciendo, ese es quién soy yo. No es Israel. La vid antes les dio a ustedes identidad como pueblo. Ahora, yo y mi padre somos o vamos a ser su identidad. Es interesante porque hace un par de días mi hijo de 8 años me preguntó, ¿por qué nos llamamos cristianos? ¿Eso qué tiene que ver? Estábamos solo él y yo sentados a la mesa. Y me dice, ¿por qué cristianos? Y entonces le expliqué lo que tiene que ver el nombre de Cristo, que es el Mesías, el ungido de Dios, y cómo eso se transforma en nuestra identidad. Entonces le di un ejemplo muy claro. Le dije, bueno, a los que vivimos en este país y que hemos obtenido ciudadanía, etcétera, nos dicen americanos, porque se llama Estados Unidos de América.
Y esa es la identidad. Pero sin embargo, ahora no nos identifica nuestra ciudadanía en la tierra, no nos identifica nuestro país de nacimiento, nos identifica si pertenecemos al reino o no. Y esto es lo que les está diciendo Jesús de alguna manera. Ahora, yo soy la identificación que ustedes tienen que tener de aquí en adelante, no lo que les han dicho. Ustedes no son galileos, ustedes no son pescadores, ustedes no son costarricenses, no son nicaragüenses o colombianos. Ahora ustedes son ciudadanos del cielo. Ahora ustedes son parte de la vid. Y sigue diciendo, versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Podar es una palabra que quizás solamente lo entiende alguien que lo ha hecho, alguien que ha tenido la oportunidad. Yo tengo bugambilias al frente de mi casa. Hace unos meses daban lástima, porque yo no tengo mano para hacer jardinería, soy terrible, pero por lo menos tengo algo de conocimiento. Entonces alguien me dijo, ¿por qué no la poda? Tal vez la rescata, porque las pobres estaban hechas puras ramas secas, parecían los espinos de la cruz de la corona de Cristo. Era terrible. Y la podé. Hoy, cuando salí, me di cuenta que mis bugambilias están llenas de flores, están floreciendo de una manera increíble y nuevas ramas están naciendo. Eso significa podar. La palabra podar en el griego original, katairei, es el verbo que dice que va a podar, que va a hacer algo para ayudarle a crecer. Porque si la rama no da frutos, hay que cortarla. Y la madera muerta es peor que la madera que no da fruto. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. La rama que no da fruto se corta. Ustedes ya están limpios, dice Jesús en el versículo 3, por la palabra que les he comunicado. Y no podemos verlo a simple vista porque nosotros no leemos en griego, pero hay una repetición de la palabra podar. Es el mismo verbo. Cuando dice toda rama que en mí no da fruto la corta, ese es diferente. Pero toda rama que da fruto la poda. Y en el versículo 3 dice, ustedes ya están limpios. Es el mismo verbo. Interesantemente, en el versículo 2 es katairei, en el versículo 3 es kataroi. Y es el mismo verbo. Porque limpieza y podar significan lo mismo en este sentido, en este contexto. Y él dice que estamos limpios por la palabra. Le dice a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra. ¿Qué significa estar limpio? Significa que hay que tener algo de dolor. Hay algunas cosas que hay que cortar para limpiar muchas veces. Un buen ejemplo es las heridas. Cuando vamos al hospital y tenemos una herida, lo primero que hace la enfermera, el enfermero, el doctor, es limpiar. Implica dolor, implica un proceso. Es saber qué es lo que hay que cortar, darse cuenta qué es lo que hay que cortar. Es un proceso de entendimiento, qué es lo que no está limpio para que pueda estar limpio o pueda ser limpiado. Pero también implica amor. Es un servicio dado, sin interés. De eso se trata podar. La misma idea que estar limpios por agua, Jesús la ha dado en los capítulos anteriores, a través del bautismo y demás. Versículo 4, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto, si no permanecen en mí. ¿De qué se trata esta palabra permanecer? Yo creo que tiene implicaciones. Todos entendemos qué quiere decir. Es quedarse en un lugar, es estar fijo en un lugar, pero implica que ya estamos conectados. Cuando Él dice permanezcan en mí, permanecer no quiere decir que vengan para que sean parte de mí. No, ya son parte de mí, quédense conmigo. Es seguir conectados. Implica también que lo hacemos de voluntad propia. Tenemos que hacerlo por decisión nuestra. No tenemos que hacerlo porque alguien más lo hace. Él nos está motivando, permanezcan en mí, pero al final la decisión sale de nosotros. Y también implica que lo que hacemos
lo hacemos porque Él tomó la iniciativa. Él es quien nos está pidiendo permanezcan en mí. Se trata de voluntad, de elecciones, de decisiones que tomamos nosotros. De eso se trata permanecer. El secreto de permanecer es quedarse, no irse. La misma palabra Jesús la usa en otras ocasiones. En Mateo, cuando Él dice, cuando vayan a un lugar a predicar, lleguen a una casa y quédense ahí por un tiempo. Es la misma palabra. Significa como quedarse en casa, como sentirse tan en casa que podamos quedarnos ahí por algún tiempo. Cuando nosotros nos dicen, permanezcan, cuando Jesús nos dice a nosotros, permanezcan en mí, lo primero que se nos viene a la cabeza, porque somos seres humanos y somos buenos cristianos, buenos religiosos, pensamos, tengo que hacer más para permanecer en Jesús. Cuando alguien nos dice, permanezca más en Dios, conéctese más con Dios, lo que pensamos inmediatamente es, tengo que hacer más. Lo que Jesús quiso decir es, no, manténganse conectados a mí, porque si eso ocurre, usted va a dar más fruto. Y aquí hace la segunda declaración, que es la misma, pero la hace otra vez en el versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Yo soy el tronco, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y entonces ahí define su rol y el rol del Padre. Él dice, el Padre es el labrador, pero yo soy la vid. Y define nuestro rol. Ustedes son las ramas. Dios no cultivó esta planta para no ver frutos. Él la cultivó para dar fruto. Y el fruto implica una satisfacción grande. ¿Cuántos de ustedes se han comido algo esta semana, un fruto, y les ha dado una satisfacción increíble? A mí me hacen mucha falta algunas frutas que solamente podía comer en Costa Rica. Y ay caramba, cuando pienso en esas frutas. Pero estoy contento con lo que tengo ahora. Y a veces solo al morder un mango o una manzana, wow, hay una satisfacción. Porque hay un jugo adentro. Esto habla del carácter. Hay un jugo que nos da la satisfacción del fruto. Implica también un esfuerzo, porque además de que estamos disfrutando el sabor de la fruta, hubo un proceso para que este fruto creciera. Implica un esfuerzo de mantener la planta, de darle abono, de ponerle agüita. Pero también implica reproducción, porque todo fruto tiene semillas. Y esas semillas van a crear otras plantas, que van a crear otros frutos, que van a crear otras semillas, y etc. Y Jesús dice una frase aquí que me encanta en este versículo 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él. Y esa sensación de nos pertenecemos, pertenecernos mutuamente. Cantares, capítulo 6, versículo 3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hablando de un amor más entre hombre y mujer. Pero es la idea. Es la idea del matrimonio. El reino de los cielos está conectado a un montón de conceptos. Uno de ellos es el matrimonio. Y aquí Jesús lo pone, pero en términos de planta. Yo estoy conectado con ustedes porque ustedes están conectados conmigo. Implica una dependencia de la savia. Necesitamos la savia del tronco, que es la esencia. Porque no podemos tener ningún fruto si no tenemos la esencia de Dios, la savia de Dios. Una rama separada del árbol, si usted arranca una rama del árbol, que muchas veces lo hacemos cuando lo podamos, la rama en realidad ya no tiene vida propia, tiene un poco de vida, o tiene apariencia de que está viva, pero no puede dar fruto. Separada del árbol no puede dar fruto. Pero ¿qué significa dar buen fruto? La semana pasada hablamos de eso, los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Hay diferentes cosas que son parte del fruto que tenemos que dar a través del Espíritu Santo. Ese es uno. Pero fruto también quiere decir, de acuerdo a lo que Jesús está diciendo, obediencia. Es saber seguir a Dios, saber seguir lo que Él dice. Y la tercera cosa que tiene mucho que ver con todo el tema del libro de Juan es amor. Es un fruto que nos tiene que representar. Y entonces Jesús repite otra vez en este versículo 5, yo soy.
y nos recuerda, yo soy el Dios, desde el principio hasta el fin. Y volvemos a Juan 1. En el principio era el verbo. Yo soy desde el principio. Yo soy Yahweh, el Dios de siempre. El que no permanece en mí, dice el versículo 6, es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Note que dice el que no permanece en mí. No está diciendo el que no da fruto. Algunas veces pensamos, es que yo no veo nada del Espíritu Santo en mi vida y estamos tan tristes. Y pensamos, ¿seré cristiano o no seré cristiano? Porque no veo nada. Y nos olvidamos que es un proceso. Nos olvidamos que los frutos toman tiempo. Déjenme contarles, tengo un árbol de aguacate afuera de mi casa también. Ustedes dicen, este tipo vive en una finca. No, en mi casa es muy pequeña, pero tengo algunas plantitas. Y tengo un árbol de aguacate. Este es el primer año que está dando aguacates. Y estoy tan contento. Pero he tenido que esperar como 4 o 5 años para eso. Es un proceso. El secreto está en el tipo de fruto. El tipo de fruto revela quién eres y si permaneces en él o no. Eso es lo que marca la diferencia. Y el versículo 7 le explica un poco más. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y algunos dicen, aquí está. Este es el versículo de mi vida. Pidan lo que quieran y se les concederá. Me encontré la lámpara de Aladino. Perfecto. Yo creo que él está hablando más acerca de las aspiraciones de la petición y no a los resultados de la petición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está motivando esta petición? Pidan lo que quieran. ¿Qué es lo que motivan sus peticiones a Dios? Yo creo que nuestras peticiones deberían estar basadas en la voluntad de Dios. Y cuando permanecemos en Él, cuando estamos pegados a Él, vamos a pedir cosas que están más apegadas a su voluntad que a la nuestra. Es por eso que Jesús dice, hágase tu voluntad, no la mía, voy a la cruz. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de orar de esa manera? Y de ahí empiezan a venir los frutos. Cuando empezamos a orar de parte de la voluntad de Dios, por supuesto Él lo va a contestar. Si es dentro de su voluntad, Dios lo va a hacer de esa manera. Mi Padre es glorificado, versículo 8, cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. La verdadera fertilidad solo se prueba por un periodo extensivo de tiempo. Y así es como vamos a saber si vamos a dar mucho fruto o no. La conversión genuina se mide no por una decisión apresurada, sino por cuánto vas a permanecer en la decisión que hiciste de seguir a Cristo. Así como el Padre me ha enviado, o me ha amado, versículo 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Este es un amor sacrificial, así como el Padre me ha amado a mí. ¿Cómo fue que amó el Padre a Jesús? Número 1, le dio todas las cosas, de acuerdo a Pablo. Dios le dio todas las cosas a Jesús para que pudiera llevar a cabo su propósito. Pero eso no fue todo. Porque muchas veces confundimos el amor de Dios con que queremos recibir todo lo que queremos. Vamos a volver a lo que hablamos anteriormente. Si oramos o si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a ser todo para mí. Más bien es para el engrandecimiento del reino. Pero el amor de Dios hacia Jesús tuvo más que ver con darlo, con ofrecerlo como un don. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Padre amó al mundo y dio a su Hijo. Jesús amó a los suyos y dio su vida. De eso se trata este amor, es un amor sacrificial. Una pregunta para usted. ¿Qué significa para usted decir te amo? ¿Significa hacer algo por la persona o significa sentirse bonito acerca de la persona? Para Jesús, el amor tiene que llevar una acción. Tiene que estar respaldada por una acción. Y esa acción tiene que ver también con sacrificio. Versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta permanencia
de la que está hablando Jesús, permanezcan en mí, no es una experiencia mística, es una experiencia de obediencia diaria. Más bien, es una obediencia completa. Obedecer a medias es desobediencia. Eso le decía yo a mis hijos el otro día. Porque me decían, es que usted me dijo que hiciera esto, pero yo hice parte de ello. Yo les decía, bueno, desobediencia a medias no es desobediencia, no es obediencia completa. No amar al pecado lo suficiente como para disfrutar de sus placeres. Pero hay gente que no ama a Cristo lo suficiente como para disfrutar de su santidad. Y estamos en el medio, entre obedeciendo y desobedeciendo. Eso es desobediencia. ¿Cómo permanecemos? Hablando de todo esto un poco, obedeciendo lo que ya sabemos. Algunos queremos obedecer lo que no sabemos. Algunos queremos ponernos demasiado espirituales y queremos decir, yo quiero obedecer y ser tan grande como tal o verme como tal. Obedezca en lo que ya sabe. No se preocupe por lo que no sabe. Más bien, preocúpese por lo que ya sabe de la palabra de Dios y obedezca en esa área. Pero que eso le dé más sed de conocer más para ser más obediente y permanecer más y tener una conexión más grande con el Señor. Versículo 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, un fruto del Espíritu Santo, y así su alegría sea completa. Voy a decir una barbaridad y ya vamos a entrar a la parte más para aplicar todo esto. Yo creo que Dios nos hizo para ser felices. Nosotros nos lo hemos tomado muy en serio y esa ha sido nuestra meta en la vida, ser felices. No está malo buscar la felicidad porque fuimos hechos para ser felices. Sin embargo, esa felicidad se rompió en la caída. Y la entendimos completamente diferente a como Dios la tenía dispuesta para nosotros. Pero Jesús vino a restaurar las ruinas de esa caída. Y es ahí, cuando Él quiere traernos de nuevo para reconstruir el antiguo gozo que Dios tenía para nosotros, a la alegría verdadera que Dios tenía para nosotros. Él quería que nosotros no nos diéramos cuenta de eso. Y quiso decírnoslo porque Él siempre toma la iniciativa. Ese gozo va a ser más dulce, más profundo. Va a ser como si nunca lo hubiéramos perdido cuando lleguemos a la perfección. Entonces Él hace un resumen de todo lo que he dicho. Y les dice en el versículo 12 al 17, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ya lo dijo anteriormente. Nadie tiene amor más grande que el que dar la vida por sus amigos. Está diciéndoles, esto fue lo que hizo el Padre, esto es lo que hago yo por ustedes. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Cuidado con esta frase, porque podemos tomar a Dios solamente como un amigo, como mi compañero, como el cuate que me ayuda, que está conmigo en las buenas ocasiones. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Jesús no está diciendo esto. Jesús está diciendo, yo soy el amigo que voy a estar ahí siempre con ustedes. Pero es por esto, porque ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Él les está diciendo, los quiero llamar amigos porque yo quiero que se conecten conmigo, como yo estoy conectado con mi Padre. Y Él les dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. ¿Cómo perdura un fruto? Porque después de haber sido comido, después de haber sido disfrutado, las semillas son regadas. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y ahí cierra este texto tan increíble. Está lleno de enseñanzas. ¿Qué podemos aprender del labrador, por ejemplo? Del Padre. Hablemos un poco de botánica aquí. Yo soy la persona menos calificada para eso, pero en fin. Voy a agarrar un poco de lo que veo aquí para tratar de aplicarlo a nuestras vidas. ¿Están listos? La primera cosa que quiero decirles. Por el árbol las ramas sobreviven. Esto es lo que está diciéndoles Jesús.
Las ramas no pueden ser efectivas si no están pegadas, conectadas al árbol. Es imposible. La savia del tronco que el tronco obtiene por todo el alimento que las raíces le dan, no pueden llegar a la rama si ésta no está conectada. Las ramas pueden parecer que están bien, pero si están desconectadas, no sé si a usted le ha pasado que tiene un árbol o una planta que una rama está quebrada. Todavía está pegada en el árbol, todavía está ahí media caída, pero no le está llegando la savia del árbol. Está media viva. Y hay algunas personas que no estamos completamente conectadas al árbol y no podemos vivir. No tenemos vida real. Necesitamos un recurso de vida. Si queremos tener la vida abundante que Jesús dijo que íbamos a tener que estar conectados con Él. Y esto requiere que vamos a tomar de la esencia de Dios, no necesariamente solamente de su favor. Porque algunos de nosotros queremos tener los frutos ya y queremos mostrar un montón de frutos, pero algunas ramas están bien pegadas al árbol, pero todavía no es su tiempo. Eso me pasa con mi árbol de aguacate, porque solamente tengo 6 aguacates naciendo en un árbol como de 12 metros de alto. Pero por el árbol, las ramas sobreviven. Es la única manera que una rama puede sobrevivir. La segunda cosa que quiero decir es botánicamente, por las ramas es que el árbol da fruto. El árbol no se puede conocer si la rama que tiene pegada a él no da ningún fruto. No vamos a saber qué tipo de árbol es. El fruto nuestro va a ser exitoso a través de la conexión con el árbol. El mandamiento es amarse unos a otros. En eso sabrán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. La conexión con el árbol nos va a ayudar a interconectarnos con otras ramas también. Ese es el contexto del fruto del que está hablando. Es la conexión con Dios y la conexión con otros. Ese es el problema, gente, que muchas veces queremos ser ramas aisladas. Queremos ser ramas que no están conectadas al árbol y por ende no están conectadas a otras ramas. La iglesia, dice Pablo, es el cuerpo de Cristo. Y como tal tiene un montón de miembros. Es la misma idea, es el mismo concepto. Es un cuerpo con muchas avenidas. Es por eso que en esta semana comenzamos la matrícula para los grupos de vida, porque creemos que la gente tiene que estar conectada. Porque creemos que la gente no puede vivir si está viviendo en aislamiento. Ese es el contexto del fruto, lo dije antes, la conexión. Usted quiere dar fruto en su vida cristiana, usted quiere que la gente pueda ver a Cristo en usted, usted quiere ganar al mundo para Cristo, quiere ser parte de esta empresa que se llama el Reino de los Cielos, tiene que estar conectado, no puede estar en desconexión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el fruto tiene que ser reconocido. Alguien tiene que decirnos que mis frutos están dando resultados o no. Esto habla de amonestación. Nos amonestamos unos a otros para decir, hey, ese fruto no se está viendo mucho hoy. Tu alegría no se está viendo mucho. Tu paciencia no se está viendo mucho. En ese sentido tenemos que reconocer cuáles son los frutos que hay. Pero también el fruto no solamente tiene que ser reconocido, tiene que ser apreciado. Si la gente tiene que amonestarnos para que nuestro fruto sea el correcto, en este caso la gente tiene que afirmarnos para que nuestro fruto tenga más éxito delante de otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que muchas veces alguien está dando fruto, pero estando desconectado, nadie le ha dicho que ese fruto es efectivo en la vida de otras personas. Solamente la semana pasada alguien me paró después del servicio del domingo y me dijo cuán impactado había sido por mi don de enseñanza. Y eso me animó. Cada vez que alguien le dice a usted o alaba la obra de Dios en su vida por el fruto que usted está expresando, el fruto que usted está dando, por el fruto que usted está enseñando, caramba, eso nos hace mejores personas. Pero también el fruto tiene que ser compartido. Nos amonestamos mutuamente, nos afirmamos mutuamente, pero también nos ayudamos mutuamente. Y queremos ayudarnos, queremos servirnos.
La iglesia necesita gente para ser iglesia. Si no, no somos nada. La gente necesita conexión para ser las ramas del reino que necesitan dar fruto. Y la iglesia es el agente que Dios usa para mantenernos conectados. Conectados con Dios, con su palabra, con sus principios, con su reino, pero también conectados con otra gente, con relaciones como la que Él tiene con nosotros. Las ramas salen del árbol, son la extensión del árbol. Sin ramas, el árbol es solo un tronco. Sin frutos, ese árbol no es reconocido. Las ramas son efectivas si a través de la savia del árbol tienen suficiente comida para dar los frutos necesarios. Alguien dijo, cuando recojas frutos, hablando de pura botánica, cuando recojas frutos, recuerda quién sembró el árbol. Y de alguna manera eso es lo que está diciendo Jesús. Vean los frutos que tienen, vean su amor, vean su obediencia, vean su paciencia, su bondad. Recuerden que Dios los sembró en ustedes. Tercer cosa de esto del labrador. Podar no es lo mismo que cortar. Ya lo dijimos antes. Entonces estábamos en el carro, fui a dejar a mis hijos a la escuela y empezó una discusión acerca de la manera como los había corregido esa mañana. Entonces estoy hablando del pobre David, Yasmín y Jonah, mis hijos, discutieron conmigo y me dijeron, Dios no castiga porque Dios no nos va a castigar porque no hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer. ¿Y por qué nos castigas? Le dije, no, tal vez no tiene sentido, déjenme explicarles, yo no estoy castigando, estoy corrigiendo, es diferente. Castigar es porque ustedes han hecho algo malo, y casualmente nuestra conversación era la corrección, porque estaba corrigiendo antes de que ocurriera. Porque el castigo desconecta, la disciplina desarrolla a la persona, y es diferente. Jesús no viene a castigar, Él viene a corregir. Si no hay corrección, si no hay poda del árbol, no hay frutos. Con la desconexión viene el corte, que es el castigo. Son dos cosas sumamente fáciles de entender. Hebreos 12:8 dice esto. Si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. Es un buen versículo para aprender, padres. La relación, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo claro. La relación entre Jesús y Judas no se rompió del lado de Jesús, se rompió del lado de Judas. Jesús estaba allí para él, pero no se rompió del lado de Jesús. Recuerden que Judas fue el que decidió traicionarlo, Judas fue el que decidió abandonarlo, Judas fue el que decidió ir a buscar su dinero. Pero la relación entre Jesús y Pedro fue diferente, porque se quebró de parte de Pedro de la misma manera, pero Pedro estuvo dispuesto a ser confrontado y después estuvo dispuesto a hacer los cambios necesarios después de esa confrontación. Es ahí donde digo que cortar y podar es diferente. Judas decidió él mismo cortarse y él mismo recibió el castigo que ya Dios tenía para él. Sin embargo, Pedro, a pesar de que los dos cometieron el mismo error, decidió ser podado y decidió dar fruto. Y tal vez ese es su caso en algún momento. Tal vez usted no sabe en dónde está en su relación con Dios. Tal vez usted siente que Dios lo cortó de alguna manera. Pero en realidad muchas veces el corte lo llevamos a cabo nosotros mismos, por las decisiones que tomamos. Si no nos dejamos podar por Dios, entonces vamos a sentir que Él nos cortó, que nos hizo ramas cortadas. Última cosa, con respecto al labrador. No hay verdaderos discípulos que no permanezcan. ¿Qué quiero decir con esto? No puedes decir que estás conectado a Cristo, no puedes decir que eres una rama conectada al árbol si solo vas a la viña una vez a la semana. Es imposible.
No puedes decir que estás conectado con Cristo si solamente tomas de la savia de Él una vez cada cierto tiempo. ¿Cómo considerarte parte de un árbol si no eres parte de sus ramas? Es imposible. No importa si te ves como una de las ramas, no importa si cantas como una de las ramas, no importa si tus hojas son de la misma forma y del mismo color de las ramas del árbol. Si no estás pegado en el árbol, tus frutos te van a delatar. No eres parte de ese árbol. El contexto del texto nos habla de ramas en plural, no nos habla de una rama en singular. Es lo que hace un árbol fructífero, sus muchas ramas. Es lo que hace al reino de los cielos fructífero, los muchos frutos de todos nosotros que somos ramas. Una rama aislada no puede ser parte del árbol. Una rama aislada no puede mantener al árbol. Una rama aislada se muere. Y yo no sé cuál eres tú en este momento. Pero un verdadero discípulo, una verdadera rama, tiene que permanecer. Esto nos lleva entonces, ¿qué hacemos para dar fruto? ¿Cómo damos fruto? Ya nos dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y van a dar fruto. La semana pasada hablamos de, si obedezco y me mantengo en Él, estamos hablando hoy, y permanezco en Él, voy a dar fruto. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué hago con eso? Bueno, número 1, nuestra identidad debe ser Cristo. Ese es nuestro fundamento. Nuestra identidad debe ser Cristo. Él es la base de todo lo que somos, de todo lo que creemos y de todo lo que hacemos. Eso significa que Él es el fundamento de nuestra vida. Él es nuestra identidad y por eso sabemos quiénes somos en Cristo. Ramas de un árbol que da frutos, obvios. Sabemos a quién le pertenecemos y quién nos pertenece a nosotros y lo que somos por ello. 1 Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, cada uno de ustedes es miembro del cuerpo de Cristo. Un cuerpo no puede tener miembros que están separados. Es nuestra identidad, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Efesios 1:5, somos adoptados como hijos por medio de Jesucristo, ahora somos parte de su familia. Los simbolismos son innumerables, es árbol, es cuerpo, es familia. Es redil de ovejas. Hay muchas maneras de verlo. Pero mi pregunta hoy para ustedes es, ¿qué es lo que te ha dado identidad en tu vida? Tu trabajo, tu nacionalidad, tu género sexual, tu preferencia, tu partido político. ¿Qué es lo que te da identidad? Cuando conoces a alguien y le dices, yo soy fulano de tal, ¿qué es lo que sigue después de eso? ¿Qué es lo que viene después de eso? Soy quien digo ser porque me identifico con algo. Y Jesús les está diciendo aquí, lo que deberían identificarlos a ustedes es que están unidos a mí. Esa es la identificación que deberían tener de ahora en adelante. Nuestra identidad debe ser Cristo. Pero también, número 2, nuestra dependencia debe estar en Cristo. Y cuando hablo de dependencia estoy hablando de fe. Nuestra fe tiene que estar pegada a Él. Es el rendimiento total a Él. Mi voluntad queda detrás. Ahora es la voluntad de Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Mi voluntad es la voluntad de Dios. Es el ejemplo que Él mismo dio en Juan capítulo 5. El versículo 19 dice, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve de su Padre, que su Padre hace, porque cualquier cosa que el Padre hace, la hace también el Hijo. De eso se trata la fe. De obediencia total a Cristo para hacer lo que Él nos dice, lo que tengamos que hacer. A veces no tiene sentido, gente. A veces lo que Dios dice que hagamos no tiene sentido. ¿Cómo va a tener sentido poner la otra mejilla? Hablábamos la semana pasada. ¿Cómo va a tener sentido ser el menor en el cuarto? El menos alabado. Pero todo eso se trata de fe. De depender tanto en lo que Dios dice, aunque no tenga sentido para nosotros,
que encontramos no solamente identificación en Él, nuestra identidad está en Él, pero también le obedecemos completamente. Me pregunto cuántas cosas hacemos por nuestra propia cuenta. Algunos de nosotros somos muy capaces, tenemos muchos dones, muchos talentos, muchas capacidades y hacemos muchas cosas durante el día por nuestra propia cuenta. ¿Cuánto de eso está dependiendo de Cristo? ¿En cuánto de eso estás dependiendo completamente de Él y poniendo tu fe completamente en Él? ¿En cuántas decisiones acerca de tus finanzas estás tomando en cuenta tu dependencia total de Cristo, tu permanencia en Él? ¿Cuántas decisiones acerca de tu familia, de la educación de tus hijos, de tu matrimonio, de tu sexualidad? ¿Cómo esas cosas de la vida te dicen que dependes de Cristo completamente? Y número 3, nuestra conexión debe estar con Cristo. Y esto habla de nuestra fidelidad. Entonces estamos hablando de nuestro fundamento, de nuestra fe y de nuestra fidelidad. Estar pegado a Él significa no desconectarme. De esto se trata la palabra permanezcan en mí. ¿En qué es lo que estoy haciendo para no desconectarme? Porque ya estoy ahí. Él ya puso su espíritu, ya me selló. Pero a veces yo por mi rebeldía me quiero desconectar. ¿Qué estás haciendo para mantenerte conectado a Cristo? Es mi pregunta. ¿Qué es lo que activamente llevas a cabo cada día? Mentalmente, espiritualmente, físicamente, en términos de palabras, de hecho. Yo te quiero dar una opción. Y voy a volver otra vez a lo mismo. Grupos de vida. Esa es la manera a través de la cual nuestra iglesia dice, quédense conectados a Dios, quédense conectados unos a otros, recordando quiénes somos, recordándonos los unos a otros quiénes somos, animándonos, amonestándonos, asistiéndonos, recordando quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser en esto del reino, animándonos a ser obedientes, a vivir por fe, no por vista. Hebreos 10, 24 y 25 dice, preocupémonos los unos por los otros, ámense, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? Bueno, que Cristo viene. ¿Cuál es tu planta? ¿Cuál es tu árbol? ¿Cuál es tu fruto? Todo depende de algo. ¿Estás conectado o no? ¿Perteneces a Él o no? Ahí se va a definir. Ahí vas a mostrar tus hojas, tus frutos, tu conexión. Nos vemos la próxima semana.